Ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces con este estudio de las raíces hebreas en el cristianismo, como la historia de este pueblo de Israel, revisado de esta manera, nos va a permitir, dijimos desde un principio, una imagen 3D de lo que normalmente hemos visto a través de nuestros pastores en el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Hechos, en fin, todo lo que es el Nuevo Testamento, con la claridad de esta información del Antiguo Testamento, nos permite una perspectiva distinta. ¿Cuál es el objetivo? Acercarnos más a nuestro Señor. Yo diría que ver el poder y la magnificencia que Él tiene, la autoridad y control por los siglos y los siglos. Ya no solamente es esa oración, y por los siglos de los siglos de... No, aquí lo podemos ver claramente en una historia que Él ha llevado de la mano poco a poco hasta el tiempo de Jesús, después de 2000 años de Jesús, 2022 años, y lo que falta. Y entonces después podremos ya, a la luz de todo esto, ubicar en qué momento estamos y qué parte de esa historia somos. Pero una historia que se, digamos, engendró desde antes de la formación del mundo y que fue reflejada a través de un pueblo escogido con quien el cual se hicieron pactos, con el cual desobedece, paga por haber desobedecido, pero donde podemos ver la misericordia del Señor hasta el punto donde va a reconciliar a ese pueblo y lo va a volver a hacer uno. Y ahí estamos nosotros. Ya lo vamos a ir viendo. Es algo realmente muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos revisado en las sesiones anteriores, toda la historia de los reyes. Dijimos que había dos reinos que se habían separado, como para hacer esta parte de introducción. El reino del norte, con aquellas 10 tribus, el reino del sur, con 10 tribus, y que esta separación se dio en ese momento y no se ha vuelto a juntar hasta el día de hoy. Sin embargo, se reunirá en algún momento, en el tiempo de la restauración de Israel, como dice Romanos. Así que ahorita estamos todavía en la parte de la separación. Muy bien. También dijimos que cada una de estos dos reinos, cada una de estas dos partes en las que se separó el gran reino de las tribus de Jacob, de las tribus de Israel, la general, dijimos que tuvo diferentes comportamientos. La del norte, desde un principio, a través de Jeroboam, que era el siervo de Salomón, ellos desde un principio pecaron. Vimos incluso cómo cada uno de los reyes, los 19 reyes que tuvieron, ninguno obedeció. Y dijimos, esto es debido a que Asiria entró de una manera tan, devastadora para esas 10 tribus en el norte, que lo que sucedió es que los desterró completamente y las ciudades de esa parte del norte fueron traídos personas que no tenían ningún conocimiento de estas tradiciones que Dios había establecido en sus mandamientos y sus instrucciones. Por ende, todos los que fueron sacados y desterrados, empezaron ellos a repartirse en diferentes ciudades, con diferentes ídolos, con diferentes maneras de vivir, y poco a poco ellos perdieron su identidad israelita. Sin embargo, esto fue el gran castigo por haber desobedecido de esta manera tan tremenda a la casa de Israel. Sin embargo, vamos a revisar ahora dos o tres profetas, si nos da tiempo, de ver cómo la misericordia de Dios los va a seguir hasta el fin del tiempo. Y el fin del tiempo todavía no sucede. Aún ahorita, Él sabe dónde están, Él sabe quiénes son, y en algún momento restaurará esos dos reinos. Por otro lado, la casa de Judá, de 20 reyes o 21 reyes que tuvo, algunos fueron buenos y otros fueron malos. Y el trato fue completamente distinto. El trato que Jehová tuvo con la casa del sur.
en el caso de ellos también hubo pecado, también hubo una invasión por Nabucodonosor, por los babilonios, pero ellos fueron llevados a Babilonia solo por 70 años. Eso estaba ya predicho. Ellos solamente iban a estar ahí por 70 años y regresarían para volver a hacer ese templo que había sido destruido. Ok, el primer templo, no el templo de Jesús, sino el primer templo. Muy bien. Entonces, vamos ahorita a entrar a revisar algunos de estos profetas. Creo que esta diapositiva ya la vimos, pero quisiera nada más traerla nuevamente aquí a colación. Entonces, nuevamente, casa de Israel, que la están viendo ustedes a mano izquierda, casa de Judá, y empiezan ahí los reyes, los tiempos en que estuvieron los reyes. ¿Cuándo estuvieron los profetas? ¿Bajo qué reinado? Aquí lo tenemos. Se dice, ¿verdad? Esto nos lo comentan las raíces hebreas, lo que se ha estado revisando más. Yo lo he rectificado leyéndolos, porque no debe uno dejarse ir por lo que uno ve, lo sabemos. Entonces tenemos que ir a las escrituras y ver si realmente está ahí. Por ejemplo, en el caso de esta diapositiva que estamos viendo, en el tiempo de Joroam, estuvo el famosísimo Isaías, profeta maravilloso. Es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, es el más citado, y aquí está definido como un profeta que estuvo en la casa de Judá, más bien profetizó a la casa del sur. Sin embargo, vamos a ver ahorita, o sea, ninguno es excluyente, digamos. Isaías solamente casa de Judá, casa de Israel no lo toca, no. La mayor parte fue para la casa de Judá, sí, pero también toca de alguna manera un poco la casa del norte, la casa del toro, la casa de Israel, ¿ok? Entonces lo que quiero comentar aquí es que si bien tienen una tendencia más hacia la casa del norte o a la del sur, pero en muchas ocasiones también hablan de las dos casas. Entonces aquí tenemos Miqueas, Jonás, Isaías, José, Abdías en casa de Judá. En casa de Israel tenemos Elías, Eliseo, Amós. Aquí estamos viendo a Jeroboam, ¿recuerdan? Cuando se rompe el reino en dos, y Roboam, hijo de Salomón, siervo de Salomón. Pecado desde un principio. ¿Por qué? Porque ni siquiera siguieron las instrucciones del Señor. Todos los sacerdotes fueron impuestos por Jeroboam. Ninguno tenía el conocimiento real de las escrituras. En el caso de Roboam, algunos de ellos trataron de hacerlo mejor, aunque algunos no lo lograron. Muy bien, aquí tenemos la siguiente. Como pueden ver, en este periodo tan largo, no hubo profetas que conozcamos ahorita. Recuerdan que dijimos que hay el profeta literario. Un profeta literario es el profeta que escribió en la Biblia, por eso es literario. Isaías, Ezequiel, ya sea profeta mayor o profeta menor, es un profeta literario, escribió. Hay otros que le llaman profetas no literarios. Son profetas que sabemos que existieron porque son mencionados en alguna parte de los versículos que nosotros leemos. Sin embargo, no son literarios porque no escribieron hasta donde se conoce. No sabemos si hay escritos todavía debajo de la tierra, ¿verdad? Que no han sido descubiertos, pero hasta donde se conocen, se mencionaron como profetas en un momento dado aquí en la Biblia, pero no se tiene ese trabajo literario, ¿verdad?, que ellos hicieron. Bueno, en esta segunda diapositiva cabe señalar que Oseas es para la casa de Israel. Y vamos a revisar, espero que nos dé tiempo ahora, porque Oseas es maravilloso, no sabe todo lo que, cómo él escribe y todo lo que puso. Yo diría que sí tiene como un 80-85% de casa de Israel, aunque también toca un poco casa de Judá, pero prácticamente es ahí. Cabe mencionar este gran periodo en el cual no aparecen profetas, más o menos del año 798, 715, hasta 732. Aquí en Israel ya no hubo más, ¿verdad? Ni acá. Hubo un tiempo en el que el Señor no mandó profetas. Y también eso está profetizado por los que sí tenemos, ¿no? Iba a haber un momento en el que iba él a separarse completamente.
Aquí tenemos finalmente estos profetas en el exilio de Babilonia, ¿verdad? Como es Ezequiel, el mismo Daniel, cuando estuvo él ahí. Y bueno, Egeo, Zacarías y Malaquías, básicamente ubicados en la casa del sur, la casa de Judá. Muy bien, creo que hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Espero que este breve resumen nos reubique. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya a empezar a ver los versículos que ellos, el contenido que ellos nos escribían, ¿verdad? Y vamos a ver la importancia de haber revisado la historia que hemos revisado hasta ahorita. Mi PowerPoint está súper lento, para variar, pero bueno, ahorita entramos. Vamos a revisar algo de Isaías, algo de Ezequiel y algo de Oseas. Al principio había pensado tomar nada más Isaías y trabajarlo, luego Jeremías y trabajarlo, pero después decidí tomar las partes, creo que va a ser mucho más descriptivo para nosotros, tomar toda la parte de la casa de Israel. Voy a empezar hablando de la casa de Israel y todo lo que cada uno, vamos a tocar ahorita 3 profetas dijeron acerca de la casa de Israel, que es la casa del norte, las 10 tribus. Válgame. Que tiene este aparato. A veces cuando carga uno demasiadas diapositivas se medio entorpece un poco, ¿no? Prefiero ni tocarlo porque si no, cada vez que le oprimo es una instrucción más y más se tarda. Bueno, déjenme ver qué pudiéramos hacer mientras. Yo quisiera, de hecho, ya en las siguientes sesiones vamos a hacerlo un poquito más participativo. Yo ya les voy a hacer algunas preguntas en base a la historia, qué es lo que ustedes sienten de lo que este profeta está diciendo, ¿no? Ya con esta historia de los dos reinos, que para mí, o sea, para mí era completamente desconocido, o sea, completamente desconocido, algo que yo no ubicaba, ¿no? Muy bien, aquí puse Isaías, sin embargo, como digo, vamos a estar revisando 3. No voy a entrar ahorita a esta descripción, lo único que podemos decir es que se le llamó el príncipe de los profetas, que Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y después ya vamos a entrar a los datos específicos. Prefiero irme directamente a los versículos, porque no le di el mismo trato a los 3 de introductivo, ¿no? De introducción, ok. Déjenme ver. Un profeta muy importante. Bueno, vamos a empezar entonces con Isaías 1:4 y del 7 al 9. Estos versículos son muy generales de parte de él, pero vamos a ir revisando. Después ya él va a hablar de cada una de las casas, ¿no? La casa del norte y la del sur. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Entonces recordemos que aquí lo que está Isaías diciéndole es ya vuestra tierra fue completamente destruida, sobre todo la del norte, donde incluso trajeron gente de otras ciudades para que fueran habitadas Samaria, que era la capital como lo vimos, etc. Muy bien. En la letra verde dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bueno, cuando se habla de Sión, ahorita vamos a ver la explicación. Sión va a ser Jerusalén siempre. Con cada profeta, en cada cita que tengamos del Nuevo Testamento, Sión es Jerusalén, ¿ok? La hija de Sión es la ciudad de Jerusalén.
Entonces la ciudad de Jerusalén va a quedar como enramada en viña y como cabaña de melonar. Ahorita vamos a ver por qué. Como ciudad completamente asolada. Y luego les dice Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. O sea, aquí ya Isaías nos está hablando cuál fue el nivel de pecaminosidad que llegaron a tener todos estos pueblos, ¿verdad? Estas tribus, ya fuera del norte o del sur, realmente fue impresionante, puesto que se estaba comparando con Sodoma y Gomorra. Voy a tomar la parte en verde para explicar un poquito esto, hermanos, para que vean lo que cada vez que ustedes lean hija de Sión, ¿verdad? Lo que significa, porque es muy importante, es Jerusalén, la ciudad amada por Dios. Entonces, por aquí les traje esto, o como una especie de información general, ¿no? Dice Sión en hebreo, también a veces es llamado Sión, Sión, con Z o con S. Sión fue inicialmente, fíjense, el nombre de una fortaleza jebusea, una fortaleza de un pueblo que fue tomado por Israel. Una fortaleza jebusea conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. La fortaleza se situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén. Ese es el monte Sión. Y se menciona en la Biblia como el centro espiritual y la madre de todos los pueblos. ¿Ok? Entonces, imagínense que hay un pueblo jebuseo que tiene una fortaleza. Sabemos que en la fortaleza se encuentran los guerreros, los del ejército, etc. Entonces, el rey David en sus conquistas conquista esta fortaleza, pero estaba situada muy en lo que es la parte de actualmente de Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento se le va a conocer como Sión. Y a la colina que está al lado suroeste de esta ciudad, o de donde estaba esta fortaleza, está el monte Sión. Dice, en el libro de los Salmos figuran los cánticos de Sión, cánticos de Jerusalén, conjunto de himnos gloriosos sobre la presencia de Dios en relación con el pueblo de Israel. O sea, la presencia de Dios en ese pueblo. Lo vimos en el estudio pasado. Vimos la cita bíblica donde dice que Jehová eligió a esa ciudad para ser su ciudad. ¿Por qué? Alguna razón. Incluso dice que está escrito ahí su nombre, que su nombre está escrito en Jerusalén. Muy bien. Entonces, la presencia de Dios está ahí en relación con el pueblo de Israel. Desde el diálogo con Moisés, pasando por el Arca de la Alianza y hasta llegar al templo de Jerusalén. Sión es un término que hace referencia a una sección de Jerusalén, la cual por definición bíblica es la ciudad de David. Esto quiere decir que Sión, monte de Sión, ciudad de David, casa de David, cada uno de estos términos, hermanos, cuando lo leamos en cualquier parte de la Biblia, está haciendo referencia a Jerusalén. Esto es importante conocerlo, porque a veces uno puede leer, sí, pues que la ciudad de David, bueno, quién sabe cuál es la ciudad de David, y entonces uno se sigue leyendo lo que nos quieren decir, pero no entra uno a entender que está hablando de Jerusalén. Entonces, ciudad de David, Sión, está hablando de Jerusalén. A menudo, bueno, aquí ya dije, ¿no? A menudo suele emplearse el término como sinónimo de Jerusalén, ciudad de David, y Sión. Como recoge la Biblia en numerosos de sus pasajes, este nombre se utilizó durante mucho tiempo como la ciudad, pero también en Jerusalén como el centro espiritual del pueblo israelita, y por ende, en referencia a la tierra prometida. Entonces, en la tierra prometida, el Sión, ciudad de David, todo esto está haciendo alusión a Jerusalén y una parte de la tierra prometida. No toda la tierra prometida, porque toda la tierra prometida era aquel conjunto del reino, ¿verdad? Que después se divide en el norte y el sur. Entonces,
Si volvemos a este versículo que estamos viendo y nos vamos a la parte verde, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña de melonar, como ciudad asolada. ¿Por qué? Porque el azul dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y yo ponía un ejemplo para que lo podamos ver más práctico, lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania. O sea, Rusia está llegando a tantas estas ciudades y las está dejando básicamente destruidas. Ciudades puestas a fuego, ¿verdad? Comida por extranjeros, aunque todavía la invasión no ha tenido éxito, que esperemos, solo Dios sabe lo que va a pasar, que no suceda, ¿verdad? Pero sí está puesta a fuego la ciudad y está siendo destruida. Y aquí Jerusalén quedó en algún momento de esa manera, pero recuerden que fue por el pecado que ellos cometieron. Porque durante muchos años, durante el tiempo de Josué, todo ese reino que todavía estaba unido fue completamente, y lo vimos en los versículos, protegido por el Señor. Ellos incluso, si teniendo ejércitos más pequeños, ganaban las guerras a estos otros pueblos que eran mucho más fuertes, pero porque Jehová estaba con ellos, estaban haciendo las cosas bien. Pero como Josué les dijo, si ustedes empiezan a mezclarse con ellos, a adorar otros ídolos, esa valla que yo tengo, la voy a empezar a soltar, y entonces va a empezar a haber invasión. Entonces, aquí Jerusalén le está diciendo Isaías a la casa del sur, ¿verdad? Porque Jerusalén quedaba en la casa del sur, que iba a quedar de esa manera. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Una enramada en viña es más o menos esto, hermanos. Les quise traer la imagen para que se imaginen, ¿no? Aquí está la enramada, que no es propiamente la planta, sino una enramada en viña es esto. O sea, todo seco, no hay vida, ¿no? Así es como está describiendo Isaías a Jerusalén, no hay vida, ¿no? Cabaña de melonar es un refugio sencillo, temporal, construido generalmente de ramas de árbol con hojas. Se usaba para el guardián de una viña o huerta cuando el fruto estaba en su punto y podía ser robado. En este caso, el terreno sembrado de melones, por eso es melonar. Entonces, una cabañita de melonar era algo que se construía porque los melones ya estaban listos, ¿no? O la fruta de lo que fuera hubiera sido labrada. Y entonces tenían que poner ahí como un vigilante, ¿no? Para checar que nadie se llevara el fruto. Entonces, una cabañita así, una cabaña vacía, despoblada, miren la enramada de viña, asolada, destruida. Así es como iba a estar Jerusalén. Increíble, pero así iba a estar y así estuvo. Muy bien. En el mismo Isaías, entonces en general eso es lo que Isaías dice de Jerusalén. Ahí está hablando la casa del sur. Aquí vemos lo que él va a hacer con las personas que se vuelvan a él y se arrepientan, ¿no? Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, pagada la cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Muy bien, pues entonces aquí lo que vemos es nuevamente esta oportunidad. La misericordia del Señor en todo momento, a pesar de que pecaron, que estamos hablando de su ciudad, de la ciudad donde Él escribió su nombre, que pecaron en gran manera. Sabemos que primero pecó la del norte, ¿verdad? Fue el primero en el 722, pero después pecó lo suficiente la del sur,
en el 586, que permitió que entrara Nabucodonosor y dejara la ciudad como la dejó. Pero la gran misericordia de Dios, que siempre ha estado y está hasta estos días y seguirá estando, porque así es Él, les dice que restituyan todo para que estemos a cuenta, ¿no? Y que entonces los pecados van a ser como la nieve, a pesar de que han sido como la grana o rojo carmesí. Muy bien. De estos dos, aquí quise traer la parte de la grana y rojo carmesí, nada más como ilustrativo también, porque yo tuve que buscarlo. Dije, a lo mejor alguno de mis hermanos no lo conoce, y dije, bueno, lo voy a traer, aunque es una pequeña nota, ¿no? El carmesí es un tinte rojo brillante, obtenido de un insecto. La palabra se aplica a prendas de vestir, pigmento para teñir telas. La grana, llamada así a un hilo o cordón tejido, con el tinto que se saca de un insecto llamado cochinilla o kermés. Exprimiendo varios de estos se obtiene un líquido color encarnado en el cual se sumergen las telas, especialmente la lana. Aquí está el insecto, un poco lo que es el polvo. Desde ese color estaba, porque es para teñir telas, estaban vestidos, ¿no? Estaban ellos vestidos de un tinte rojo brillante, de pecado. Y no nos vayamos específicamente a la parte sexual, porque a veces el rojo es consexual y entonces el pecado nada más es la fornicación o el pecado nada más es el adulterio. No, hermanos, eso es como una cierta tendencia que tenemos. No, el pecado es todo, ¿no? Desde la idolatría, desde estar alabando a otros dioses, desde, en fin, todo lo que conocemos que es el pecado, ¿no? La ira, el enojo, en fin, ¿no? Entonces esas personas estaban vestidas de eso y dice, límpiense y entonces estaremos a cuentas y yo pondré todo en blanquecino, a pesar de que este era el color como él nos veía, ¿no? O los veía. Ok, vamos a ver si después de esta nota. Ok, entonces, ahora sí. Entonces, aquí pusimos a Isaías en términos generales, ¿verdad? Diciendo, así es como va a quedar la ciudad, pero si ustedes se arrepienten, yo voy a limpiar todo. Ahora vamos a empezar a ver cómo ya Isaías va a empezar a nombrar, hermanos, y mucha atención aquí, a Israel y a Jacob, distintos. Para quienes no estuvieron en las sesiones pasadas, es para la casa del norte y la casa del sur. Jehová siempre tuvo una actitud distinta para las 10 tribus del norte y distinta para las 2 tribus del sur. Muy bien, vamos a leer. Dice, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Dejen de darles un poquito el contexto. Aquí está Isaías profetizando que Jehová va a quitar la fortaleza del enemigo. Así es como los va a atacar. ¿Ok? Ya que entraron y desolaron, hicieron lo que quisieron, es como Dios va a ayudarlos. Entonces el Señor Jehová de los ejércitos va a enviar debilidad sobre el enemigo, los enemigos, sobre sus robustos. Y debajo de la gloria del enemigo va a encender una hoguera como ardor de fuego. ¿Ok? Pero en el enemigo. Y la luz de Israel será por fuego. El ardor de fuego es la luz de Israel. Es el Señor, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Entonces, en un solo día, él va a quemar a todo el enemigo, va a estar ahí como una hoguera encendida, y los va a quemar, ¿verdad? Los abraza de quemarlos, y los va a consumir en un día los cardos y los espinos. Dice, y la gloria de su bosque y de su campo fértil de los enemigos, la gloria del bosque y de su campo fértil se va a consumir totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. O sea, los va a derrotar, completamente los va a derrotar, ¿ok? Está hablando ahí nuevamente de regresar ese apoyo y ese amor por su misericordia. Vamos con el 20, porque aquí es donde hace la diferencia entre las 2 tribus. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob
nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, los enemigos, sino que se van a apoyar con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Entonces yo les pediría que pusiéramos mucha atención en este número 20, ¿ok? Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel. Recordemos lo que sucedió con Israel, ¿verdad? Ya lo sabemos, la casa del norte fue dispersada completamente para que perdieran su identidad por los asirios en el año 722, ¿verdad? Completamente ellos perdieron su identidad israelita. Muy bien, entonces acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, si es que algo quedó, y los que hayan quedado de la casa del sur, ya nunca más se van a apoyar en los enemigos, ni van a idolatrar a los dioses de ellos, ni se van a apoyar en ellos, sino se apoyarán con verdad solo en Jehová, el Santo de Israel. Esto va a llegar a suceder en algún momento. Ok. Y luego dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Cuando dice remanente de Jacob, hermanos, en la mayoría de las partes que yo lo he leído, es la casa del sur, para que también lo anoten. El remanente de Jacob es la casa del sur. Y alguien me diría, ¿y por qué no la casa del norte? Bueno, porque recuerden que la casa del sur es el hijo de David, Salomón, y el hijo de Salomón, ¿verdad? Roboam, el que siguen con esa continuidad de la casa del sur. Entonces, a ellos se les da la continuidad de Jacob. Ellos nunca la perdieron, ni aún en Babilonia. Porque ustedes saben que aún en Babilonia, con Daniel y todos ellos, la presencia de Dios estaba ahí permanente y los pueblos podían verlo. Tan es así que el mismo Nabucodonosor, después de haber estado enloquecido en un lugar, cuando él despierta de esa locura, él empieza a adorar al Dios. O sea, Jehová siempre pudo permanecer ahí, lo cual no pasó con el norte. Con el norte completamente se perdieron, no había ya nada de identidad. Aquí quedó identidad. Pues regresan a Jerusalén y vuelven a construir el segundo templo, que es el templo en el tiempo de Jesús. Así que cuando diga remanente de Jacob o la tribu de Jacob que regresa, ¿no? Está hablando de la casa del sur, ¿ok? La casa del sur. Así lo podemos ver un poquito aquí. Mira, acá está. Los que hayan quedado de Israel, del norte, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, el sur. Puede ser puede decir casa de Jacob, puede decir casa de Judá, y puede decir también la casa del sur, Jacob, y me está faltando una. O el león, su símbolo era el león. ¿Se acuerdan que lo vimos la sesión pasada? Por eso el león de Judá es Jesús. Muy bien. Entonces, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aquella destrucción que se había hecho, ahora se va a llenar de justicia. Van a ser justificados, ese remanente. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y mi pregunta es, ¿quién dijo consumado es? ¿Quién dijo consumado es? Jesús, ¿no? Pues aquí está diciendo, ellos van a volver. Me estoy yendo desde el principio. Ellos van a volver, todo este remanente, ¿verdad? Porque aunque se hayan extendido como las arenas del mar, todos van a regresar al Señor. Y aquella destrucción que Él acordó, que Él decidió, vean el poder de Dios. Él lo decide en un tiempo y en un tiempo va a levantarlos a las dos casas. ¿Okay? La destrucción acordada va a rebosar de justicia, seremos justificados. Puesto que Dios, Jehová de los ejércitos,
hará consumación. Consumado es. Y ya determinada esta consumación. Él ya tenía en su mente desde acá la llegada, sabemos, de Jesús y que él iba a hacer esta consumación. Recordemos esas palabras de Jesús en la cruz. Entonces, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Ok? Y acontecerá en aquel tiempo que su carga del pueblo de Israel será quitada de tu hombro, pueblo amado, y su yugo de tu cerviz, ¿no? Hijos míos. Y el yugo, ese yugo que estabas atado y esclavizado, se pudrirá a causa de la unción. ¿Y qué es la unción? Es el Espíritu de Dios mismo en cada uno de nosotros. Entonces, en estos breves versículos estamos viendo ya ahí el plan del Señor. Todas estas tribus, en algún momento, aunque hayan sido esparcidas por todo doquier, van a regresar. Y van a regresar a través de la consumación ya determinada. Aquí no habla todavía de la palabra de Jesús, pero está hablando consumación determinada, donde va a haber justicia en toda la tierra, puesto que también los gentiles podrán entrar a través de él. ¿Y cómo es que cómo esto va a lograr hacerse? Porque van a quitar esa carga y ese yugo de esclavitud se va a pudrir porque tendremos el Espíritu Santo. Aquí Isaías está hablando de ti, de mí, y bueno, tanto de la casa del norte como la casa del sur y de los gentiles que se unan. Siempre entendiendo que lo primero es la casa de Israel. O sea, siempre primero es para los israelitas como pueblo. Porque, hermanos, no se hizo pacto con los gentiles. No hay una casa de gentiles. El pacto se hizo con el pueblo de Israel, que después por su pecado se separa. Pero todos podemos entrar. Toda la tierra podrá entrar en un momento dado si cree en esta parte de justicia y consumación determinada que es Jesucristo. Muy bien. Entonces, aquí está hablando de la consumación de Jesús, pero también la consumación de los tiempos. Cuando nosotros veamos la consumación, hermanos, esa palabra es, por un lado, Jesús, que Él viene a consumado es. He terminado mi labor, van a ser salvos todos a través de mí y solo de mí. Para que luego se dé la consumación de los tiempos, la final, cuando se unan los dos, Efraín y Judá. Va a llegar ese momento, como comentaba ahorita con Ale, va a llegar ese momento en donde se junten estas dos casas que vienen siendo lo que vimos en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Un solo padre, dos hijos, uno que se queda con él, que es la casa de Judá. Él se quedó con él, 70 años fue sacado, fue a Babilonia, no se perdió. ¿Se acuerdan de la fidelidad de Daniel? Y las personas que estaban con Daniel, como él hubo muchísimos con una fidelidad extraordinaria. Entonces él se quedó con Dios, con el Padre, ¿no? Y entonces regresaron a reconstruir Jerusalén, que incluso dijimos en la sesión pasada, cómo Ciro es tocado por Jehová en su corazón y manda un llamado a todo ese imperio para decir, ellos tienen que regresar. Dios me ha dicho que ellos tienen que regresar y que tienen que reconstruir Jerusalén. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Él puso en su corazón eso. Entonces, por eso es que Judá tiene un trato distinto. Él permaneció todo el tiempo. El caso de Efraín fue distinto, como el hijo pródigo que se fue y desperdigó todo, la herencia la perdió, ¿ok? Casa del norte, pierde la identidad completamente. Anduvo comiendo hasta donde estaban los puercos, ¿no? Pero hay algo que lo llama en un momento dado. Así la casa del norte va a ser llamada. Y esa profecía está en proceso. Ahorita, en este momento está en proceso. La casa del norte está siendo llamada, va a ser llamada, y lo vamos a ver en otros profetas, está siendo llamada, se va a levantar para entender cuál es su identidad y poder regresar al Padre. Poder regresar al Padre
Y ahí podemos ver cómo se va a presentar, y ya se está presentando, ¿verdad? Actualmente, cómo hay una cierta molestia por parte de la casa de Judá a que ellos regresen, como pasó como dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí vamos a verlo más adelantito, cómo hay la envidia de Efraín a Judá y el enojo de Judá hacia Efraín. Dios lo sabe, sabe que eso va a suceder, pero también en la consumación de los tiempos, ¿no? Va a ser cuando va a ser unido completamente todo y esa enemistad que se ha dado va a ser resuelta, ¿no? Muy bien. Bueno, quisiera nada más traer, antes de entrar a este Isaías, déjenme ver si lo tengo acá. Aquí está, miren. Esto lo vimos desde la primera sesión, hermanos. Fíjense cómo hasta este momento las profecías que Jacob dio a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Antes de morir, se está llevando a cabo. Y se acordarán que yo les había puesto estas flechas desde entonces. Porque aquí está la casa del sur. Te alabarán tus hermanos. Acallarás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. No será quitado el cetro de Judá. Permaneció aún en Babilonia. Jesús perteneció a esta tribu. ¿Ok? Aquí está. Judá. Y después también hablamos y le pusimos flechita a esta, donde dijimos José, que finalmente José se queda en Egipto, es Efraín y Manasés los que viajan por todo el desierto y ellos sí reciben la tierra prometida, ¿verdad? Y a ellos se les llama, pero de alguna manera ellos van a estar también dentro de las 10 tribus de Jeroboam. Ellos quedaron como el director, el presidente, la persona que los dirigió fue Jeroboam, el cual hizo que pecaran desde un principio. Sin embargo, miren lo que aquí dice, rama fructífera, tus vástagos se extenderán, te causaron amargura y te aborrecieron, mas se mantuvo poderoso y Jehová lo fortaleció, pasado, lo bendecirá futuro y lo ayudará eternamente. Así que aquí está concentrada la casa del norte y a pesar de que se hayan dispersado, de que hayan tenido amargura, que los hayan aborrecido, lo que pasa, ellos se van a mantener poderosos por la fuerza de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque es Jehová el que los fortalece, aquí lo dice, y los va a bendecir y los va a ayudar por toda la eternidad. ¿Y sabemos cuál es la eternidad? Claro, ¿verdad? Por siempre. Entonces, por eso es que Isaías dice, pase lo que pase, el remanente va a regresar y por justicia será consumado, lo que ya dijimos ahorita, y ellos regresarán también. Aquí tenemos al hijo pródigo, aquí, y al hijo que se queda con el padre. Muy bien. Déjenme ver en cuál me quedé. Ok, muy bien. Vamos a ver otros versículos de Isaías, donde nos hablan también de este remanente. Dice, asimismo, acontecerá en un futuro, hermanos, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano. Vamos a parar ahí. ¿Por qué va a alzar otra vez su mano? ¿Cuándo la alzó? O sea, si dice que otra vez es que ya la alzó una vez. ¿Cuándo alzó su mano en mano de Moisés? La alzó cuando sacó el éxodo de Egipto, para salvarlo. Ellos estaban en Egipto, estaban siendo también contaminados y los salvan. Y entonces dice que en aquel tiempo, en el futuro, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Ahamad y en las costas del mar. Y dice el movimiento hebreo, y que están
en Argentina, en Honduras, en España, en Rusia, en Noruega, en China, en donde tú quieras. Las raíces hebreas nos dicen que ahorita está haciendo el segundo éxodo. Hay un segundo éxodo con este levantamiento de esas tribus que fueron esparcidas y que tienen que empezar a reconocer su nueva identidad. Y de qué está pasando, porque yo ahora veo en muchas iglesias, no en todas, obviamente, o sea, es algo que va caminando poco a poco, es un proceso como todo lo que nuestro Señor hace, pero yo veo en algunas iglesias que ya tienen el símbolo de Israel, la bandera de Israel, en algunos tienen la menorá, en algunos tienen... Pareciera que el Señor empieza a hablarles, empieza a decirles, tienen que regresar, el remanente, está empezando este segundo éxodo, porque dice, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en cualquier parte del mundo. Y luego dice, esto es hermoso, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Paremos ahí. Esto es hermoso. O sea, yo de verdad que hasta nudo se me hace la garganta. El pendón es un emblema o un estandarte. Dice que va a levantar un pendón a las naciones, a todo el mundo. El pendón es Jesucristo. Jesucristo es el emblema y Jesucristo fue puesto como en un estandarte cuando estuvo en la cruz. Cuando Él vence, cuando Él nos permite entrar al reino de Dios y bajar ese velo del templo, Él en ese momento, cuando ya había dicho Él que se consumará en el tiempo acordado, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Él se va a poner ahí porque su labor es juntar a los desterrados de Israel. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Que ya lo leímos en la historia, como comentaba ahorita Ale, que lo está leyendo. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Es todo el norte. Es toda la casa del norte, las 10 tribus, donde está Efraín, donde está Manasés, donde está Isaac, bueno, todas Dan, todas estas tribus, estas 10 tribus, están ahorita levantándose porque ahí hubo un pendón y este pendón es Jesucristo. Así es conocido. Cuando lean pendón, es Jesucristo. Y entonces va a juntar a los desterrados, aquellos que llevaron a otros lugares, pero no solamente los desterraron allá por Macedonia, por Irán ahora, por Irak, sino que algunos se fueron por allá de Europa del Este, algunos por Rusia, el presidente ucraniano ahorita es judío, algunos por todo lo que hubo, se fueron hacia la parte de Europa, ¿verdad? Francia, Italia, y se fueron perdiendo la identidad, olvidándose de quién eran, adorando otros dioses. En España todo ese movimiento donde los obligaron a convertirse en católicos, todos los judíos sefarditas ahorita, todos ellos, pero hermanos, de España llegó gente aquí, de Inglaterra llegó gente acá. Entonces, eso no quiere decir que ellos hayan solamente dispersado en Europa, ellos están dispersados por todo el mundo, ¿no? Están dispersados también en América, nuestro continente. Entonces, ese pendón, ese emblema, Jesús se levantará a las naciones. ¿Saben para qué? Para juntar a esos desterrados de Israel, ahí está la casa del norte, y reunir los esparcidos de Judá. O sea, también de Judá no están todos los que son, ni son todos los que están ahora, ¿no? Que son los que están ahora en Israel. También hay esparcidos de la casa del sur y Él los está levantando. Entonces, Jesucristo es ese pendón, es el mismo Dios salvándonos, pero en el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que viene a juntar a su pueblo, a volverlos a unir. Muy bien. Y luego todavía dice, desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá, ¿de dónde? De los 4 confines de la tierra.
aquí no está diciendo que lo va a hacer nada más de la tierra de Jerusalén, ni que lo va a hacer nada más de determinado lugar. Los 4 confines de la tierra. Jesucristo está uniendo a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. No fue el mismo Jesús el que le habló a los que estaban a los fariseos, que eran judíos, ¿verdad? Los judíos que estaban en Jerusalén. Él estaba tratando de convencerlos. Él estaba, y convenció a muchos. Lo que pasa es que a veces cuando leemos la Biblia se habla de que los malos, aquellos fariseos, pero realmente era la cúpula. Los que iban a perder poder, los que iban a perder una serie de cosas, los que veían que su lugar podía tener algún tipo de riesgo. Pero mucha gente, y lo vamos a leer en Hechos, muchos judíos lo creyeron. Él estaba reuniendo a los esparcidos de Judá, a toda esa gente, a los que estaban ahí, y luego les dice Jesús a sus discípulos, vayan, ¿verdad? Y traigan a todos los hermanos que están en otros lugares, ¿verdad? Y háblenles del amor de Dios, etc. Pero también todos los desterrados de Israel. Muy bien. Dice, y en aquel tiempo se disipará la envidia de Efraín. Cuando diga Efraín, hermanos, anótenlo, es la del norte. Se dice casa de Israel, casa del norte, casa de Efraín, todo, incluso a veces hay en unas partes que he leído Manasés, que fueron los 2 hijos adoptados por Jacob, recordarán, ¿verdad? Los 2 hijos de José adoptados en Egipto. Y, en fin, el caso es que se va a disipar la envidia que tiene la casa del norte, ¿verdad? Y los enemigos de Judá serán destruidos. Y ya Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ahorita, en este momento, Judá, de alguna manera, puede estar afligiendo a Efraín, puesto que ahorita muchos de los judíos de Israel no creen. Ellos han decidido tomar, hermanos, mire, fíjense esto qué interesante es. Ellos dicen que ellos son los judíos, los de Dios. Pareciera que están como ensimismados en ellos. Pero Judá fue una tribu, y aunque se haya reunido con Benjamín, son 2 tribus de 12. La pregunta es, ¿dónde están las otras 10? Y esto es algo que Judá no está reconociendo en este momento. Ellos están reconociendo solamente a los esparcidos de Judá, a los esparcidos. Por eso ellos dicen, para que haya la ley de retorno, estoy hablando de ahorita, para que haya la ley de retorno de los judíos, se necesita que tu abuelo haya sido judío 100%, si no, no puedes regresar. Pero esto es imposible para los desterrados de Israel, para las otras 10 tribus, porque han pasado 27 generaciones desde Jesús a la fecha, más o menos entre 27 y 30, y obviamente ya ahí la parte del abuelo, que son 2 generaciones, está perdida. Pero ese es su pensamiento, ahorita está afligiendo a Efraín, a la casa del norte, no lo está reconociendo, pero lo va a reconocer, porque a Dios así lo ha dicho, así va a suceder. Por otro lado, Efraín tiene cierta envidia de Judá, ¿no? Ellos son los que tienen esto, ellos son los que están allá, ellos son los que... Sí, pero tienes que reconocer tu identidad y entender que Dios tiene el mismo trato para ti, para el norte, que está desterrado, como para Judá, que está ahorita en Israel. Pero llegará el tiempo, no sabemos cuándo, pero va a llegar ese tiempo. Muy bien. Y luego dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y aquí está lo que decíamos en el 11. Jehová alzará otra vez su mano, igual como la alzó para sacar a su pueblo de Egipto, la va a alzar para sacar al pueblo, pero ahora no solamente de Egipto, sino de todos los confines de la tierra, y no necesariamente para que vivan físicamente en Israel, sino para que haya una identidad espiritual reconocida por todas estas personas donde, en el país en el que estén,
pero que reconozcan que ellos son desterrados, que perdieron su identidad, se gentilizaron. En Gálatas, creo que es en Gálatas, hay una definición de los gentiles, que también vamos a ver, va a haber un estudio que nada más habla quiénes son los gentiles, quiénes son las ovejas perdidas, que los gentiles, hay una definición, dice, no tienen promesa, no tienen esperanza, no tienen Dios. Esa es la definición del Dios verdadero, de un gentil, más o menos, lo que me acuerdo. Bueno, los de las 10 tribus del norte se gentilizaron, porque fue tanto lo que fueron absorbidos y perdieron su identidad, que ellos acabaron sin entender que no tenían un Dios verdadero, ni esperanza, ellos andaban allá pensando en otras cosas, etcétera, y perdieron esa identidad. Pero en el 16 dice, Jehová va a abrir camino para ellos, para el remanente de todo su pueblo, norte y sur, el que quedó en Asiria, todos, de la manera que lo hubo para Israel, su pueblo, el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, noten nuevamente las dos casas. Esto es misericordia para las dos casas, independientemente de que una perdió su identidad por completo y otra la ha mantenido, y son los que básicamente regresaron y son los que Jesús encuentra, ¿verdad? Los que regresaron de Babilonia. Vamos a ver aquí. Isaías 11:16, ¿ok? Dice, y no estoy hablando del mismo, creo, a ver, permítanme tantito. Sí, no, sí es el mismo. Okay. Aquí me lo traje esto para que viéramos, bueno, un poquito algo de imagen, ¿verdad? Que nos ayude. Y se levantará pendón, emblema de Judá, de los 4 confines de la tierra, un estandarte a las naciones. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a todos los esparcidos de todo el mundo. Aquí está su luz maravillosa, ¿verdad? Donde va a reunir a todos los esparcidos. Y habrá camino para el remanente, ya lo leímos, habrá un camino que él va a hacer para todos ellos, ¿verdad? Como en el segundo Éxodo. Bueno, aquí lo que quise fue poner esta imagen. De todo el mundo, hermanos, de todo el mundo va a suceder eso. Está sucediendo eso. Aquí está el emblema, el estandarte. Jesús, consumado es. Una situación ya determinada, consumado es. Ahora sí, todos tenemos que entrar por ahí, tanto los judíos, como los gentiles, como los del norte, que están esparcidos y ni siquiera saben que lo son. Isaías 41, 8, 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, está la diferencia, casa del norte, casa del sur, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Ese es el llamado. Unos serán llamados y otros serán escogidos. Ahí está el llamado. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, a pesar de todo lo que haya pasado, todo lo que hayan ellos pecado, ¿no? Tanto una tribu como una casa, un reino en el norte como el reino del sur. Entonces, nuevamente vean aquí cómo Isaías hace esta diferencia. Entonces, es necesario entender la historia de los israelitas para poder entender el mensaje de los profetas, hermanos. Esa es para mí la riqueza que yo encontré en este movimiento de raíces hebreas, porque cuando yo empecé a ver esto y a cotejar cosas y a relacionar y a asociar, dije, no, wow, o sea, bueno, a mí me daban ganas de hincarme y decirle a Dios, Señor, eres maravilloso, o sea, aquí está la historia completa, o sea, ¿por qué la separaron? ¿Por qué no separaron la historia? No lo sabemos, pero Dios está en control. Ahora la podemos ver completa y puedo yo estar inmerso en estas profecías que incluso las veíamos lejanas, tal vez algunas citas en el Nuevo Testamento, leíamos los profetas, pero no profundizábamos, no entendíamos bien a bien. Ahora entendemos quién es Israel. Siempre ha sido un siervo de Dios, a pesar de que se haya perdido y que no recuerde su identidad y que esté,
Él va a ser llamado y va a servir al Señor. Y Jacob, que fue escogido por la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque fue Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, hijo de Isaí, y de toda esa parte que no se perdió, siempre hubo un remanente, ¿no? Descendencia de Abraham, mi amigo, y los tomó nuevamente, dice, de los confines de la tierra y de tierra lejana, y los llamó, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Así que si hemos escuchado, algún llamado, ¿no? Él es el que nos está llamando, pero no nos está llamando nada más porque sí, nos está llamando porque es el tiempo en que, después de que se levante el estandarte y el pendón maravilloso que es Jesucristo con toda la obra que hizo, que es Dios mismo, es Dios encarnado, ¿verdad? Con todo lo que Él hizo, nos está empezando a llamar y tiene 2000 años llamándonos. Pero ahora parece ser que está haciendo un llamado todavía más profundo, está haciendo un llamado más fuerte, porque, bueno, Él sabe cuáles son sus tiempos. Pero para mí es muy claro cuando yo veo el mismo movimiento de raíces hebreas, para mí es parte del testimonio. El ver las iglesias que están teniendo las banderas de Israel es otro testimonio. Hay una serie de movimientos por ahí que se están dando que es como decir, oye, está como que cambiando un poquito, ¿no? O sea, un poquito como, no la doctrina sigue y esa no cambia, es Dios, Jesús y su Espíritu, ¿verdad? Dios encarnado en Jesús, el Espíritu Santo, y eso no va a cambiar. Pero la perspectiva desde como lo estamos viendo ahora está siendo como completa. Es algo que le llaman los israelitas el ejad, la unión, se está uniendo, empezando a unir, porque es el tiempo de que esto suceda. Muy bien, entonces aquí tenemos en Ezequiel, aquí estoy tocando un versículo de Ezequiel, pero el dibujo así lo tenía, y lo vamos a ver también cuando revisemos Ezequiel. Pero aquí podemos ver lo que dice, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. ¿Ok? ¿A quién está hablando? Efraín, norte, y Judá, sur. Toro, león. Israel. Israel es el tronco y la raíz de todo, y las dos casas unidas. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ahorita, aquí y ahora están divididos en dos reinos todavía. Judá ya con sus cosas, e Israel, que todavía gran parte de Israel ni siquiera cuenta se ha dado que pertenece. Ni siquiera se ha dado cuenta que pertenece, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí es donde ponía yo esta parte, ¿no? Que ya la comenté, Judá, Efraín, esa va a ser la restauración del reino de Israel. Vamos a ver aquí algunos otros versículos, parte del libro de Isaías, otra parte del libro de Isaías. Vamos a ver qué encontramos. Dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Dios, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, yo soy de la casa del sur. Y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Reconocerán que son parte de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Él es el que está haciendo absolutamente todo, todo. Pero nótese aquí lo importante de estos primeros, de esta primera parte. Nuevamente, la diferencia, Jacob, siervo mío, tú, Israel, a quien yo escogí. Y sobre esa sequedad en la que estás, como nos encontró nuestro Señor, nos encontró secos, ¿no? No sé, a ustedes, sus historias, sus testimonios, a mí me encontró seca, ¿no? Completamente.
y sobre esos ríos, y ríos sobre la tierra árida. Va a derramar ríos, agua viva, que es su espíritu, y le va a derramar sobre tu generación. Nuevamente, las generaciones para Jehová son tan importantes, hermanos, pero tan importantes, que ustedes saben que hay capítulos completos que se dedican nada más a hablar de la generación. Este es el papá de aquel, esta persona es el nieto aquí, estos acá. Y uno dice, ¿por qué tanta importancia? ¿No? Yo me acuerdo cuando leía yo esos capítulos, decía, válgame, pero nombres aparte tan extraños, y bueno, ya saben, por lo menos no sé ustedes, pero a mí llegó un momento en que decía, válgame, yo cerraba la Biblia y bueno, seguía con la vida porque no acababa de entender. Pero ahora sí puedo entender la importancia de las generaciones. Para él es tan importante como decir, mira, una de las personas de la tribu del norte que fue desterrada, ahí va un 100% de mí, pero después se casa con no sé quién y entonces queda un 80% de mí, pero luego otra persona se queda con el 60% de mí, y así hasta que a lo mejor hay un 0.01, pero Dios que nos conoce tan perfectamente sabe que esa persona, después de todas esas generaciones, aunque quede un porcentaje, Él nos reconoce, Él sabe que somos sus ovejas, Él sabe que nos perdimos, Él sabe que estamos secos, y Él sabe que vamos a regresar porque vamos a escuchar su voz, y Él es el pastor. Y lo vamos a oír, y va a haber algo nuestro dentro que va a decir, esto es, como el hijo pródigo, que aún comiendo en los comensales o en los lugares donde comen los puercos, oyó el llamado, y dijo, este no es mi lugar, este no es mi lugar está aquí. Y entonces se derrama el Espíritu, y hay bendición generacional, no importa cuántas generaciones hayan pasado, ¿no? Y entonces van a brotar, ¿verdad? Entre la hierba mala, o sea, acuérdense, esa siega que hay, ¿no? Entre la hierba, pero van a brotar ellos como sauces fuertes junto a las riberas de las aguas. Sauces fuertes, como lo dijo la profecía de Jacob a Efraín y Manasés. Van a ser fortalecidos porque están fortalecidos por Dios y serán bendecidos eternamente, ¿no? Y así lo dice Jehová. Y sabemos quién es Él, ¿no? El primero y el único Dios. No hay otro. No hay otro. Entonces, aquí quise poner nuevamente esta parte de Judá e Israel, la casa del sur, la casa del norte, que se unirán en un momento dado, ¿verdad? Y tendrán cerca de sus vidas, cerca de todos ellos, los 7 espíritus de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras mentes, transformándonos. Y también puse 2 tipos de renuevo, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué son 2 renuevos? Bueno, porque es una casa distinta. El renuevo que está saliendo aquí, de esta tierra árida, es la casa del norte. Ahí no había nada. Sequedad completa. Y de eso habla Ezequiel 37, que es los huesos secos. Que no sé si nos dé tiempo de verlo ahora, a lo mejor no, pero ahí viene los huesos secos. Ese es un ejército en tierra árida, seca, huesos secos, gente muerta espiritualmente, sin conocer ni siquiera nada. Y de ahí va a surgir un renuevo porque hay un llamado y nosotros dijimos, ok, sí, como que me suena, ¿no? Entonces vamos a salir del desierto. Y por otro lado está el renuevo de Isaí. El renuevo de Isaí, recuerden que es Judá, que nunca se separó de su padre, aunque fue exiliado a Babilonia. Ellos regresaron, e Isaí, ustedes saben, ahí dice el reino de Isaí, ¿quién es? El padre de David, ¿no? Dice el David, el renuevo de Isaí, a eso se le llama renuevo, un bebé, una generación, un bebito que están haciendo, pero con una raíz fuerte, porque ellos eran de la tribu del sur, ¿verdad? Y recuerdan lo que Jacob le dijo a la tribu del sur, ¿no? Desde un principio, que su cetro jamás se quitaría de ahí. Por otro lado, a ellos siempre los iba a fortalecer, los iba a bendecir por toda la eternidad, pero tendrían que salir del desierto. No tenían nada de identidad. Entonces, pero a los 2 se le va a dar ya cuando se junten el mismo trato. Ya Dios está diciendo, ya es momento de que se levanten y entiendan cuál es su verdadera identidad. Isaías 59:17 dice,
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Este es Jehová. Jehová, eso que hemos visto nosotros en Efesios 6, que es toda la armadura de Dios, que nos ha servido seguramente a muchos de nosotros en ciertos momentos, ¿no? Ha sido muy descriptivo, ¿no? Y cuando estamos en guerra, cada uno con nuestras propias debilidades, con nuestros propios problemas, sabemos de esto maravilloso que Pablo nos deja en Efesios 6. Sin embargo, no fue nuevo. O sea, no es algo nuevo, hermanos. O sea, recuerden, todo el Nuevo Testamento es una proyección del Antiguo, pero no lo entendíamos así porque no habíamos conocido esto. Aquí el que se viste de esta de guerrero es el propio Jehová. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, nos va a salvar. Va a tomar ropas de venganza por vestiduras y se cubrirá con celo como de manto. Aquí está. Yo nada más puse el 17, pero vamos a leer la continuación para que vean de qué se trata. Entonces es el mismo Dios vistiéndose para guerrear, ¿no? Contra el enemigo. Y se cubrió de celo como de manto, como vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. El occidente somos nosotros, ¿no? El occidente del mundo. El oriente son ellos. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Quién es el estandarte? ¿Quién es el pendón a las naciones? ¿Quién es la bandera que se levantará? Jesús. Es Jesús. El Espíritu de Jehová, y recuerden que él decía que él y Dios y Jehová eran el mismo. El Espíritu de Jehová estaba en Jesús completamente. Es Jehová encarnado, salvándonos. Entonces, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ese es Jesús, contra el enemigo, ¿no? Para empezar ese momento de consumado es. Ahora sí, todos los que crean en mí, vamos a empezar a conocerlo y vamos a empezar a levantarnos y vamos a empezar, y esto se ha venido dando muy paulatino, se está acelerando, así como el tiempo que lo sentimos cada vez más rápido, ahorita hay una aceleración en cuanto a esto que Jehová está haciendo. Hay mucha más gente que se está levantando, que está entendiendo esta parte. Entonces, dice, después de que él se vista de justicia, de que esté listo para combatir al enemigo, desde el occidente lo van a temer, todo el nacimiento del sol de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, va a venir el enemigo, nos va a atacar, va a estar atacando más. El Espíritu de Jehová levantará la bandera que es Jesús contra el enemigo. Hasta aquí llegaste, ¿no? Y vendrá el Redentor a Sión, aquí está Jesús. Y vendrá el Redentor, ¿a dónde? A Jerusalén, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Por eso es que estamos hablando de Jesús. Y vendrá el Redentor a Sion. ¿Dónde llegó? Llegó a Jerusalén. ¿Dónde murió? Murió ahí. Ahí es donde se levanta el espíritu, la bandera contra el enemigo, y con ese espíritu del mismo Jehová dentro de Jesucristo. Muy bien, entonces esta parte también es muy interesante. Aquí no hace la explicación del norte ni del sur, está hablando en términos generales de esta parte de misericordia con Jesucristo, el mismo Redentor. Ok. Luego dice, esto está repetido, ¿verdad? Y dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. Estamos hablando de Jesús, el Redentor de Sion. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca.
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, aquellos que cuando tengamos el Espíritu, entonces estaremos hablando palabras de Dios, ¿verdad? Palabras de Dios, uno al otro, nuevamente generación, de una manera generacional. Entonces, el pacto de Jehová es el estandarte, es este estandarte, es el pacto que es Jesús. Muy bien. Bueno, déjenme ver qué horas son, tenemos todavía tiempo. No sé si haya preguntas o dudas, hermanos, hasta ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a terminar Isaías. Mire, ya nada más nos queda un versículo antes de entrar Ezequiel y terminando Isaías platicamos, ¿no? A ver qué es lo que piensan ustedes. Dice Isaías 49, el 5 y el 6. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para su siervo, le está hablando a Isaías. O sea, Isaías es el que está hablando. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las... No, perdón, está hablando de Jesús. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ok. Aquí está hablando, es lo que ese estandarte va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer ese estandarte? Va a hacer volver a él a Jacob, casa del sur, va a congregar a Israel, casa del norte, disperso por todo el mundo, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En esta última parte, hermanos, aquí estamos viendo las dos casas de Israel, ¿verdad? Su pueblo amado, su pueblo escogido, el pueblo que él siempre ha apoyado y apoyará. Entonces, pero aquí dice, levantar las tribus de Jacob, que es el sur, restaurar el remanente de Israel, que es el norte, y luego fíjense, aquí entran los gentiles. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, también el gentil que crea, ese gentil también va a entrar en todas estas bendiciones, pero primeramente son las 12 tribus de Israel. Primeramente, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, dicho por Pablo. Primeramente el judío y después los gentiles. Esto es algo que tenemos que entender. No es muy fácil de entender porque yo siento por lo que cuando yo pues ya entendí más de toda la iglesia y de todo el cristianismo, yo tenía una mentalidad un poco distinta en este sentido. O sea, yo soy gentil y los judíos son los malos y ellos mataron a Jehová. Luego entonces ahora Jehová o Jesús me está dando a mí la oportunidad. O sea, en parte es real. Jehová me está dando la oportunidad aunque yo sea gentil. Lo dijo desde las mismas promesas a Abraham. ¿Se acuerdan que lo vimos? Es un pueblo y que vas a ser bendición para todas las naciones, ¿no? El pueblo va a ser bendición, va a ser bendición mi pueblo y también será tu simiente bendición para todas las naciones. Siempre los gentiles han estado ahí, pero el pueblo escogido es el pueblo escogido. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque si ahorita nos pusiéramos a ver del Nuevo Testamento, la parte donde habla de híjole, ¿es la vid? Sí, ¿es la vid o es la higuera? Bueno, ahorita estoy confundida. Pero esta parte, o el olivo, es el olivo, ¿no? Donde se va a injertar. El olivo silvestre se injerta en el olivo santo, pero ese olivo santo es la raíz de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob.
Esa es donde nos vamos a insertar. Y es más, en esos versículos dice, y tienes que entender que así es, porque no me acuerdo ahorita, lo vamos a revisar en algún otro momento, pero ahí es como una llamadita de atención y decir, esta es la raíz y por aquí es donde está la salvación. Tú, gentil, tienes que ser metido en esta raíz y conocer este pueblo, entenderlo, porque es de aquí, ¿no? Eres de aquí. Y yo siento que cuando yo entré un poquito a la parte de ya esta parte de Dios, del cristianismo y todo esto a través de mi madre y mi abuela, y bueno, muchos años que no entendía, hasta que entendí, yo lo tenía en mi mente un poco distinto. Y ahora que he estado leyendo todo esto, todo lo que Dios ha dicho, me queda completamente claro que primeramente es el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, eso es lo primero, ¿no? Y después, si alguno cree, es gentil. Es como la salida de Egipto. Si uno ve la salida de Egipto, cuántas gentes salieron, ahí viene, porque fue censado. Y luego dice, pero hubo también gente, tanto de Egipto como de otros pueblos, que se unieron al pueblo porque vieron la magnificencia y esa autoridad maravillosa de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que los ayudó con las plagas, ¿verdad? Y dijeron, nosotros creemos en este Dios. Y entonces ellos salieron y se unen. Y es un solo pueblo, o sea, es un solo pueblo. Pero todo fue hecho para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. El éxodo fue para el pueblo de Israel. Entonces, incluso hay una parte que también la leeremos en algún momento dado, bueno, creo que aquí la tengo, espero que la encuentre yo, donde le preguntan a Jesús, cuando está la mujer que tiene una hija que está endemoniada. Permítanme un momentito. Después vamos a estudiar las parábolas, que esas también son muy interesantes. Bueno, hay una parte, creo que es 24. Ya. Gracias, Señor, creo que es 24. Déjenme ver. No, no es el 24. Señales antes, ese señales antes del fin. Bueno, hay una parte donde habla, no sé si la tengas por ahí, Meche, la parte donde habla de la mujer que tiene una hija endemoniada y entonces va entre toda la multitud y llega al Señor, no la que le toca el manto, sino, ya me dio. Es que de verdad, hermanos, entre tantos versículos, y como me estaba enfocando más en el antiguo, ahorita así como que... Bueno. ¿Es mujer o es varón? No, es mujer. La que le dice de las migas que de los perrillos. Ahorita la encontramos, hermanos, porque creo que es un buen momento para mencionarlo. Cuando estaba preparando esta presentación no lo pensé así, pero ahorita lo traigo a la mente y creo que es buen momento para... No sé si alguien lo conoce. Ay, no es posible que no lo encuentre. Ok, espérenme tanto. Lo vamos a encontrar. Ahorita lo encontramos. Bueno, esta parte es importante y creo que es importante mencionarlo ahorita, porque ahí dice muy claramente Jesús, el pendón, esta bandera a las naciones, ¿a qué es a lo que él vino? ¿No? Y entonces, en esta parte de la Biblia... Perdón, es Mateo 15:26. Exacto, okay. Mateo 15:26. Gracias, Jackie. Gracias. Ok, vamos a ponerlo aquí, a ver si lo podemos ver. Ok, Mateo 15, vamos a ponerlo completo y luego lo buscamos. Vamos a ver. Es interesantísimo lo que contesta Jesús. Yo cuando lo vi dije, o sea, no lo podía yo creer, hermanos. Dije, es que esto me cambia la perspectiva de una manera y no es algo que no esté en las escrituras, hermanos. Y yo lo he dicho, lo comenté desde el principio, puede ser
la Biblia que ustedes quieran. La que ustedes quieran, la podemos poner aquí y la podemos ver, ¿no? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. No, esta no es la parte. La fe de la mujer cananea, perfecto, sí. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Búsquenlo, hermanos, léanlo, y después de que hemos visto la historia hasta ahorita, yo les preguntaría, ¿a qué vino Jesús? No soy enviado. ¿Quién lo envió? Jehová de los ejércitos. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La casa del norte. ¿Mande? Disculpa, Rosalba, ¿qué cita fue esta, Mateo? Es Mateo 15, 24, pero lo puedes leer desde el 21. Se llama La fe de la mujer cananea. Ok, gracias. De nada. Sí fue Mateo 15, ¿verdad? Porque dice, también lo podemos ver en Marcos 7, del 24 al 30. Ok, entonces, cuando yo leo, hermanos, esta parte, yo de verdad que dije, no es posible. Entonces, todo lo que yo había entendido de por qué había venido Jesús, que era salvar a todo el mundo, no es. Sí puede salvar a todo el mundo, a los gentiles, aquel que crea, pero Él vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el norte, la casa del norte, aquellas que no tenían ni su identidad, ni conocían absolutamente nada, a ellas, a eso es a lo que él vino. Y luego viene otra parte aquí donde dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es algo fuerte, es fuerte, pero tenemos que entender la cultura de aquel entonces. Para nosotros ahorita puede ser hasta un poco, ¿verdad? Pues lastima o de agravio. Pero en aquel entonces era normal llamarle así a las personas que no formaban parte de la cultura de la Tierra del Sur, ¿no? Entonces dice, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuáles son los hijos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, la casa del norte, la casa del sur, que ya estaba dividida, ¿verdad? En ese tiempo, y dárselos a las bendiciones, el pan, porque es el pan de la vida, ¿no? O sea, sabemos lo que significa el pan. Y dárselo a las personas que no lo son, que no tienen, que no son parte del pueblo, ¿no? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y entonces aquí podemos ver en estos versículos dónde entran los gentiles, aquellos gentiles que creen porque ven ese poder maravilloso y que a veces Jesús encontraba más fe en los gentiles y los mismos discípulos, mismo Pablo lo dice, que en los propios judíos, ¿no? En la propia casa del sur. En la propia casa del sur no encontraban esa, porque ellos no creían en que Jesús había sido el Mesías, ¿verdad? Ese pendón a las naciones, y entonces ellos no creían y creían los gentiles. Entonces ellos eran abrazados, llamados igualmente. Pero Jesús, que es Dios encarnado, y vean toda la historia del pueblo de Israel, no vino a todo el mundo, vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para mí fue duro golpe, pero bueno, está escrito,
Y yo me pregunté en ese momento, ¿y quién soy yo para decir, bueno, pues creo en este versículo y en este no? En este quién sabe. No, la palabra es como es y tenemos nosotros que entenderla, ¿no? Y respetarla. Y si yo soy gentil, yo sé que Dios igual me va a amar. Si no soy de su pueblo escogido, igual Dios me va a amar y me va a dar todas sus bendiciones y todo es maravilloso, ¿no? Él escogió un pueblo y Él es soberano, ¿no? Entonces está bien, no hay problema. Pero también existe la posibilidad de que yo tenga ese 0.1% de israelita de las generaciones del norte, que esté yo perdida y que ese llamado que yo recibí sea un llamado de que estoy yo haciéndole caso a mi pastor, ¿no? A mi pastor. No porque creo en el Dios como un gentil, que ahora creo en él, sino porque tengo como ese hijo, el hijo pródigo, llega un momento en que está comiendo de la porquería y uno dice, y escucha el llamado y dice, es que yo soy de Dios. Es que y uno empieza a identificarse con la palabra, con lo que le dicen los pastores, los ministradores, los discípulos del Señor, y uno dice, soy de aquí. Entonces, sea cual sea las dos partes, ya sea que soy gentil, ¿verdad? Y que me voy a unir, o que sea yo de las generaciones dispersas, sea lo que sea, estamos en la misericordia de Él y Él levantó ese pendón a las naciones, ¿no? Entonces, pero lean por favor en esta semana Mateo, la parte de Mateo que leímos y está también en Marcos 7 y bueno, cada uno tendrá su propio testimonio, su propio sentir. Yo me quedé impactada, ¿no? Entonces dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel nuevamente, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, ¿ok? Las del sur, y para restaurar el remanente del norte, el remanente. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación, pues a todas las naciones, a todos los gentiles. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muy bien. Híjole, nos quedan 25 minutos y Ezequiel es una cosa maravillosa. Ezequiel, donde es la parte de los huesos secos, Ezequiel 37, es la descripción clara de cómo se va a congregar la casa de Israel, la del norte. Esto que Isaías tocó, porque Isaías lo tocó, lo acabamos de ver, nadie me puede decir que no lo vio, lo acabamos de ver. Esto que Isaías tocó así como un poquito parcialmente, el remanente de uno, la congregación de los otros, todo esto, en Ezequiel se transforma completamente en la casa de Israel. ¿Cómo es que se va a congregar la casa de Israel? Ok. Bueno, vamos a leer algo y luego vamos a dar es que faltan 25 minutos, vamos a dar unos 10 minutos de lectura y unos 15 minutos de comentarios. Dice, para que también ustedes lo encuentren y lo busquen, ¿no? Es Ezequiel 37 del 1 al 28. Dice, la mano del Señor, dice Ezequiel, vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, como a mí me encontró el Señor. Y me dijo, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, Jehová le pregunta, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo, en este caso Ezequiel, le contesta, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Está hablando a la casa de Israel. Ok.
Déjenme ver si se pasa. Ok, entonces, nuevamente, el desierto. Muertos espiritualmente completamente. Huesos secos, abandonados, sin nada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el Señor los va a empezar a levantar. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Ezequiel con un valle. Eran miles y millones y millones y millones y millones. Imagínense la casa de Israel esparcida por toda la tierra, sin identidad israelita, sin identidad de nada. Que Jesús vino por la casa de Israel. Okay. Dicho por su propia palabra. Y luego dice, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero aún no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Aquí empiezan a tener tendones, pero aún no estaban vivos, nada más estaban tomando forma, ¿no? Profetizó como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, como las arenas del mar, como las estrellas, ¿no? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice aquí? Todos estos huesos, le dice Jehová a Ezequiel, son la casa de Israel, la casa del norte, la casa que perdió su identidad, que estaban secos completamente. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero igual como Jacob profetizó a Efraín y a Manasés en aquel cuadro que teníamos, fueron afligidos, fueron desterrados, pero eran muchísimos y fueron desterrados, pero Dios los fortaleció y los fortaleció y los bendecirá eternamente. Entonces, aquí está clarísimo. Todos son la casa de Israel. Esta profecía, 37, es para la casa del norte. Está cargando un poquito. Bueno, aquí los tenemos. Incluso los puse con vestidos de diferentes naciones, de diferentes épocas. No encontré más nuevas, mirando acá como por los 1600 o algo así por el estilo, pero bueno, ahí están, ¿no? De alguna manera, levantándose. Incluso yo se los voy a preparar en alguna ocasión, no lo tengo todavía preparado, pero hay toda una sincronización entre estas etapas de los tendones y los no tendones, a Lutero, al movimiento carismático, al movimiento... Hay toda un recuadro interesante, ¿verdad? Que no es bíblico. Yo ahorita me estoy basando en pura Biblia, como ustedes lo están viendo, pero en algún momento en algún estudio lo muestro con esa salvedad, ¿no? Con la salvedad de que es a algunas personas, algunos teólogos que empezaron a hacer esta referencia del proceso progresivo por el que hemos pasado, ¿verdad? Espiritualmente hablando, con ideologías, con doctrinas y todo, y cómo estar muy relacionado a Ezequiel con estas fases, ¿no? De primero los huesos y luego los tendones, pero no estaban con vida, y luego el aliento de vida, pero todavía no sé qué, y luego llegó la unción, que es el Espíritu de Dios, y etc. Pero después lo vería. Ahorita lo importante es ver que aquí está la casa de Israel, de alguna manera, levantándose según como la Biblia lo
nuestra. Dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, o sea, está resucitándonos. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, es el pueblo de Israel, la casa del norte, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. No quiere decir que toda la gente vaya a ir a Israel, estamos hablando espiritualmente, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy tu Dios, que yo soy Jehová, cuando abra tus sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. O sea, lo vamos a reconocer, el llamado, y vamos a decir, aquí está, soy de aquí, aquí estoy, ¿no? Y entonces, dice el 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Reposar sobre la tierra espiritualmente es la paz del Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Es esa paz, la paz espiritual. Okay, vamos a ver qué más tenemos aquí y ya pasamos a preguntas. Okay, aquí tenemos a la gente saliendo del sepulcro, ¿no? Del sepulcro. Incluso hay una parte en que Raíces Hebreas dice, no es extraño, yo todavía, hay muchas cosas que yo las escucho, pero yo me las reservo, hermanos. Lo que yo estoy presentando aquí es aquello que yo digo, wow, o sea, a mí me ha sorprendido y digo, está en la Biblia, o sea, no hay vuelta de hoja, está ahí escrito. Esto otro que voy a comentar es interesante, tal vez en algún momento lo presente, pero este movimiento de Raíces Hebreas dice, no es extraño que el movimiento de las Raíces Hebreas se esté dando en el año 2000. Porque un día son 1000 años. Y la resurrección es al tercer día. Entonces pasó 1000 años, es el primer día, pasó otros 1000 años, es el segundo día, y ya estaríamos en el principio del tercer milenio, de la resurrección. Pudiera ser como la mañana del domingo, ¿no? Pero eso lo reservo, es solamente algo que ahorita estoy recordando, porque estoy viendo esto y lo que estoy leyendo, no es en la Biblia, pero es una manera en que ellos interpretan, dicen, no es raro entonces que este movimiento Dios lo esté dando de las Raíces Hebreas ahorita, porque estamos ya en el tercer día de la resurrección, y bueno, es cuando esto se está manejando. Saliendo de los sepulcros, levantándose. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Después toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Se acuerdan? José, Efraín, es lo mismo, casa del norte, casa del toro. Para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ahí es cuando, y eso todavía, esa profecía no se ha cumplido, se está cumpliendo. Apenas la casa de Israel está empezando a despertar, está empezando a levantarse, y llegará un momento en que se unan todos. Ahorita todavía Efraín envidia a Judá y Judá aflige a Efraín. Pero llegará un momento en que se juntarán el uno con el otro para que sean uno solo. Ese pueblo, ese ejá que va a haber, esa unión. Esta palabra es muy importante en Raíces Hebreas, ya la veremos. Aquí están los dos palos. Está la casa del norte, que la revisamos en las sesiones pasadas. La casa del sur, ¿ok? Ellos son los que se fueron por toda la tierra. Ellos son los que regresan, pero de todas maneras, algunos están también desterrados, no regresaron, algunos se quedaron. Digo, esto no es que todos fueron exactamente, pero la gran mayoría. Muy bien, estos reinos va a haber un momento en que se junten, Jehová los va a juntar, así como Ezequiel lo vio en su visión, para hacer un solo pueblo. Y son los dos renuevos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí Ezequiel para escuchar algunos comentarios. Bueno, aquí me traje esto, lo mismo, lo que dijimos desde el principio. Aquí están los dos palos que van a ser juntados en algún momento y que estamos en proceso.
para dejar un poquito comentarios y vamos a seguir con esto más adelante. Ustedes lo pueden leer si quieren leer algo y terminar Ezequiel 37. Y seguirán para seguir estudiando. Vamos a dejar un poquito de tiempo para comentarios y opiniones. Yo tengo que terminar a las 8 en puntitito, pero vamos a dejar un poquito, unos 10 minutos, 15 para comentarios. Ok, hermanos, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué ha encontrado hasta aquí, qué comentarios. No te oíste porque pusiste mute. Pero adelante, comentarios en general, ¿cómo sienten esta información? Voy a apagarlo porque tengo aquí una persona conmigo para que no se escuche mucho, Sí, pero les voy a oír. sí. Uh-huh. Bueno, pues esto de los huesos secos yo lo había leído, pero no lo había entendido tan así a profundidad. Sabía que sí, los huesos secos yo me relacionaba mucho a cuando el Señor me encontró y cómo Él me estaba llenando de vida, pero hacía tanta profundidad y sobre todo con todas estas diapositivas que se ha estado poniendo, pues me queda muy claro. Y ahora que estamos leyendo junto contigo estos versos y que dice casa de Israel y demás, pues se le entiende de una manera totalmente diferente a como yo leía la Biblia. Sí, muchas gracias, Rose. Gracias, Meche, gracias. Adelante, ¿quién más quiere comentar? No hemos cambiado doctrinas, no hemos cambiado absolutamente nada, es simple y sencillamente una visión 3D y entender el Antiguo Testamento como un proyector del Nuevo Testamento. Entonces, darle un contexto y más claridad a muchas de las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría oír opiniones. ¿Quién más tiene alguna opinión? Sí, Rosalba, bueno, en cuanto a lo que comentaste de Sion, fue muy interesante y fíjate que yo escuché que cuando se fundó el país de Israel, estaba entre esos dos nombres, entre si ponerle Israel o ponerle Sion, porque pues para ellos es muy importante pues la palabra, bueno, el nombre de Sion, ¿verdad? El lugar, lo que comentaba. Yo no sabía exactamente por qué, pero bueno, ahora lo entiendo por qué era tan importante. Pero bueno, decidieron ponerle Israel, ¿verdad? Al país. Y fíjate que en cuanto a lo de los huesos secos, yo escuché, bueno, sigo a una señora que ella es judía, bueno, era judía, vuelta a Cristo, ahora sí que se le llama judía mesiánica, y ella da, pues, pláticas, ¿verdad?, de estudios bíblicos, y de hecho ella vive en Israel, y bueno, sabe mucho, ¿verdad? Y me llama la atención que ella comenta que el versículo de los huesos secos es una profecía del holocausto, que fue lo que profetizó ahí, ¿verdad? El Señor, que iba a pasar con el pueblo de Israel, que iban a hacer pues todo lo que iba, o sea, por todo lo que pasaron, pero que después de ahí iban a ser levantados y pues iba a fundar lo que es la nación de Israel, ¿verdad? Y bueno, y eso por un lado, y por el otro, yo también me quedo impactada, ¿verdad? Con todo esto de lo de Marcos 15, del 21 al 28, ¿verdad? De la mujer cananea, que pues de su fe, ¿verdad? De efectivamente Jesús vino a salvar la casa para los de la casa de Israel, ¿verdad? De la casa de Israel, ¿verdad? Sí, sí. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues sí, efectivamente, él vino para eso, pero bueno, ahora sí que yo lo que me pregunto será que somos parte de eso, ¿verdad?
o somos esa ramas injertadas, ¿verdad? En la casa de Israel, ¿verdad? Y porque efectivamente Él lo dijo y como dicen, el Señor no cambia de parecer ni nada. Él lo que dice desde un principio no lo cambia. Simple y sencillamente Él da como que es más claro en su explicación, ¿verdad? Y pues bueno, creo que somos parte de esa raíz, de esa rama injertada, ¿verdad? En cuanto a la casa de Israel. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues yo también me gustaría comentar acerca de esta fe de la mujer cananea y en este diálogo que tiene con Jesús, pareciera que pues él le está cortando, ¿no? Le está diciendo, pues ya esto no es para ti, es para los hijos de Israel, pero cómo ella, cómo Dios nos permite ver en ese diálogo cómo esta mujer se aferra y pues bueno, Jesús se compadece, pero además se asombra de esa fe tan grande y le sorprende que no siendo ella de esa casa de Israel tenga esa fe tan grande. A mí me impacta mucho, me impactaba siempre, pero hoy pues de una manera diferente también. Muchas gracias, Ros. Gracias a ti, Ale, por estar. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sienten que estudiar este movimiento de las raíces hebreas nos está abriendo un panorama distinto? ¿Cómo lo sienten? Definitivamente para mí, en lo personal, sí nos está abriendo un panorama totalmente diferente a todo lo que yo había estudiado durante bastantes años. Sí, y me gusta mucho. Estoy aprendiendo cosas diferentes y se está habiendo como un nuevo horizonte, lo veo yo. Como que una nueva luz en el camino. Sí, yo también así lo veo que es muy importante conocer, ¿verdad? De todas esas raíces, ¿verdad? Porque de ahí viene todo, ¿verdad? El Señor escogió pues ese pueblo para salvación de todos. Y creo que es nuestra obligación como cristianos conocer todo eso, ¿verdad? No es porque ahora sí decir, no, pues eso ya no tiene nada que ver, como hay muchos cristianos que dicen que no, que ya Israel ya no forma parte del pueblo de Dios, ahora somos los cristianos. Yo no creo eso, yo creo que el Señor está esperando la restauración y que los judíos, muchos judíos se vuelvan a Él, porque es su pueblo y como comentaba, el Señor no se muda ni cambia, ¿verdad? De parecer. Él lo que dice desde un principio, desde la creación, así va a ser. Y creo que, pues sí, definitivamente nos habrá un panorama de lo que es todo esto desde un principio, como el Señor fue pues guiando a su pueblo, cómo lo fue educando, cómo lo fue guiando, ¿verdad? Todas las instrucciones que le dio. Y creo, aunque unos digan, no es que ya el Viejo Testamento no forma parte de nosotros, yo creo que sí sigue formando parte de nosotros, que sus mandamientos deben de seguir estando en nuestro corazón, pero ahora tenemos algo sumamente grande, que es la gracia, ¿verdad? A través de Cristo. Y con eso podemos entenderlo mejor, ¿verdad? Y pues creo que parte de conocer esto nos enamora más de nuestro Señor, de ver cómo Él ha tenido un cuidado especial desde la creación del mundo hasta ahora, ¿verdad? Y cómo nos ha incluido a todos nosotros en eso, ¿verdad? Para los que creemos en todo lo que Él ha hecho y pues por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Gracias. Eso que se oye de que
El Antiguo Testamento no hay que hacer tanto caso porque ya estamos bajo la gracia y el Nuevo Testamento es lo más importante. Es un error tremendísimo porque aquí estamos viendo, o sea, en la Biblia, cómo Dios utilizó a sus profetas, a Ezequiel, a Isaías, bueno, Jeremías, o sea, a muchísima gente que él les hablaba directamente para que se escribiese, y entonces está totalmente relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo. Lo vemos también en el libro de Daniel, que hay que leer primero para luego leer el Apocalipsis, entonces es un solo libro, 66 libros. Entonces yo no sé por qué se ha dicho que como estamos bajo la gracia, bueno, pues entonces hay que darle gracias a Dios porque a través de Jesucristo recibimos esto, ¿no? Pero no, definitivamente es desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. Entonces sí, fíjate cómo hay situaciones o creencias erróneas, ¿no? Que pueden venir a confundir pues mucho a las personas. Entonces, no, es un mismo libro y de esta manera estamos viendo así los profetas. Dios les hablaba a los profetas, ellos escribían y luego se está relacionando con lo que está pasando actualmente desde 1948. Ya están regresando, o sea, esas 10 tribus esparcidas en todo el mundo están regresando y es cuando se vuelve a formar, ¿verdad? Esta nación. Entonces, es maravilloso. Yo estoy impactada, estoy asombrada y Dios me asombra día con día. Gracias, Rose. Bueno, ya estamos sobre la hora. Si no hay ningún otro comentario, pues tal vez resumir nada más. Esta es la Biblia. Miren en lo que nos hemos basado prácticamente nosotros y vean todo lo que hemos dejado de ver. O sea, como bien lo dicen, es una sola historia que es muy interesante conocerla completa. Es como si dijéramos la historia de Gaby o de Ale, ¿verdad? O de Meche o de cualquiera. Es contada en el último 25%. Yo diría, ¿entenderíamos? Yo diría, no entenderíamos. Necesitamos conocer toda esa historia para poder realmente conocer esta última parte, ¿no? Si no nos perdemos de una riqueza impresionante y bueno, espero que en estos programas, estas pláticas, empecemos a entender esta importancia y ya cada uno resolverá seguir profundizando más, ¿no? Pero nos queda mucho por revisar poco a poquito. Pues muchas gracias, les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios.